Soy Kirtop y estos son 100 hechos que no les cuentan de la historia. Marcas imborrables en los ladrillos de la historia. El fuerte Mehrangarh en Jodhpur es una de las construcciones más majestuosas de la India, aunque tras su belleza hay páginas oscuras de la historia. En las puertas interiores de Lohapol aún se ven 15 huellas de manos femeninas, testigos silenciosos del trágico ritual hindú Sati, donde las viudas debían quemarse en la pira funeraria de su esposo. A veces las mujeres lo hacían voluntariamente, pero la mayoría de las veces eran obligadas. Esta práctica fue oficialmente prohibida por los británicos en 1829, pero en la India se mantuvo hasta el siglo XX. En 1843, tras la muerte del Maharaja Man Singh, sus esposas marcaron sus manos en la pared antes de entrar al fuego. Sin embargo, este no es el único caso en la historia del fuerte. En 1731, 6 esposas y 58 concubinas del Maharaja Ajit Singh también se quitaron la vida en las llamas. Las tragedias comenzaron desde el momento de la fundación de la fortaleza. En el siglo XV, el santo Chidya Vali Baba maldijo a Rao Joda, declarando que sus tierras sufrirían sequías eternas. El rey ordenó emparedar vivo a Rajaram Meghwal en los muros del fuerte para levantar la maldición, pero parece que aún continúa. Aquí murieron maharajas, cayeron turistas y en 2008 una estampida en el templo Chamunda Devi dejó cientos de muertos y heridos. El Tutankamón kazajo. Hallazgos sensacionales fueron realizados por arqueólogos kazajos soviéticos a finales de los años 60 del siglo pasado. El túmulo de Isik entregó miles de objetos de oro y un nuevo símbolo para los kazajos, el hombre de oro. El cementerio de túmulos se encuentra en la orilla izquierda del río de montaña Isik, cerca de la ciudad del mismo nombre, que más tarde fue renombrada como Yesik. En 1969 iniciaron las excavaciones y en 1970 abrieron la cámara funeraria central, que estaba saqueada. El joven arqueólogo Beken Nurmagomedov siguió excavando y a 10 metros de la tumba central halló una cámara funeraria intacta hecha de troncos de abeto de Tian Shan. Las excavaciones de esta tumba las asumió el científico Kemal Akishev. En ese momento los arqueólogos vivieron una gran sorpresa. Bajo una gruesa capa de tierra, los científicos desenterraron miles de antiguos hallazgos de oro, sumando más de 4,000 objetos. En una cámara funeraria hallaron los restos de un joven vestido de oro, acostado con la cabeza al oeste, llamado el hombre de oro. Según los científicos, el fallecido era un rey saco. Más tarde, los investigadores determinaron que el enterrado tenía alrededor de 18 años. Se supone que murió a causa de una herida de espada o cuchillo en la espalda. Algunos científicos creen que los restos son de una joven, por objetos como un espejo de bronce y un pendiente. Sin embargo, la mayoría sostiene que el hombre de oro era hombre. Ya no es posible determinarlo con análisis modernos. Los restos se han perdido. 40 copas doradas tipo arco iris. Voluntarios y aficionados hacen muchos descubrimientos inusuales. Así, en 2017, después de obtener permiso del agricultor local, el arqueólogo voluntario alemán Wolfgang Gercht del Museo Arqueológico de Brandeburgo se topó en un campo cerca de la aldea de Weitz, en el noreste de Alemania, con algo brillante y dorado. Le recordó la tapa de una pequeña botella de licor, pero resultó ser una moneda celta de oro. Gerst halló 10 monedas más y volvió al museo, donde arqueólogos excavaron y el tesoro creció a 41 monedas. Comparando peso y tamaño con otras monedas de tesoros similares, Pelekich concluyó que fueron acuñadas hace más de 2000 años, a finales de la Edad de Hierro, entre 125 y 30 a.C. En esa época las culturas celto-laténicas vivían en lo que hoy es Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza, Austria, sur de Alemania y Chequia. En el sur de Alemania realmente se encuentran a menudo esas monedas, pero en el norte, en la provincia de Brandeburgo, ellos no vivían, lo que significa que existía una red de comercio establecida. De las 41 monedas, 19 son starters de 2 centímetros de diámetro y 7.3 gramos de peso. Las otras 22 son cuartos de starters, miden 1.4 centímetros y pesan 1.8 gramos. No tienen imágenes, pero su forma es peculiar. Son curvadas y por esta característica en alemán se les llama Regenbogenschüsselchen, que se traduce como tazones de arco iris, porque según la leyenda, al final del arco iris siempre encontrarás una olla de oro. Se creía que estas moneditas caían directamente del cielo. Se consideraban talismanes de la suerte, e incluso algunos les atribuían efectos curativos. Lo más probable es que los campesinos simplemente encontraran estas moneditas después de la lluvia, limpias y brillantes, justo en el campo.
Figuras de Acámbaro. Un hallazgo arqueológico sigue siendo polémico en la ciencia. Algunos lo consideran falsificación, otros auténtico. Actualmente las figuras están en el Museo de Acámbaro y atraen turistas de varios países. La colección incluye pequeñas figuras de barro hechas en forma de animales, dinosaurios y personas. Las piezas fueron recolectadas por el emigrante alemán Waldemar Jules Ruth, quien dijo hallar el primer objeto cerca de una montaña junto a Acámbaro. Luego, encontró objetos similares con habitantes locales y decidió comprárselos. Una puerta metálica dentro de la roca. Desde principios del siglo XXI, numerosas historias y rumores rodean la construcción del ferrocarril Baikal-Amur en Rusia, algunos de los cuales, sorprendentemente, tienen fundamentos reales. Durante las obras en esta vía férrea, los trabajadores experimentaban anomalías y fenómenos paranormales, por lo que muchos la llamaron la línea ferroviaria fantasmal. Entre los relatos ocupan un lugar especial las historias sobre el fantasma del ferrocarril, un tren que pasa sin hacer ruido, del cual fueron testigos tanto los constructores como los habitantes locales. Científicos creen que estos relatos se relacionan con hechos de los años 40, cuando prisioneros robaron una locomotora durante un levantamiento para intentar escapar. Los túneles del ferrocarril Baikal-Amur, especialmente el Severomuisky, también fueron rodeados de misterios, ya que su construcción tomó más de 25 años por desafíos inesperados. Los misterios relacionados con estas construcciones, incluida la historia del chamán blanco que presagiaba catástrofes, solo aumentan el aura de misticismo que rodea a la vía férrea. A cada paso, los constructores se enfrentaban a nuevos obstáculos que requerían soluciones inmediatas. Uno de los momentos más intrigantes fue el descubrimiento de una puerta metálica en una de las secciones del túnel, después de que una fuente subterránea se rompiera y causara la muerte de 30 personas. La puerta, que se convirtió en un verdadero misterio, permaneció como un secreto sin resolver, al igual que los extraños sonidos que venían de debajo de la tierra, parecidos a golpes. Las explicaciones de estos fenómenos van desde teorías sobre gas radón, que podría causar alucinaciones auditivas, hasta relatos de fuerzas malignas en el túnel. El Puente del Diablo, parte de esta carretera, añade intriga y es famoso por sus misterios y mitos. Pese a las dificultades técnicas y místicas, el túnel de Severomuisk y el Puente del Diablo siguen siendo las obras más importantes del ferrocarril Baikal-Amur, y las historias relacionadas con ellos siguen fascinando tanto a los especialistas como a los viajeros. Aún no se encuentran respuestas a muchas preguntas, y cada misterio solo profundiza el enigma de estos lugares. El Templo del Halcón con un mensaje enigmático. En Berenice, una antigua ciudad portuaria de Egipto, arqueólogos hallaron un templo del halcón con aves decapitadas, deidades desconocidas y una inscripción enigmática. Aquí no se pueden hervir cabezas. En excavaciones de más de 1700 años hallaron 15 halcones decapitados. En el pedestal hay un monumento de piedra que muestra a dos dioses desconocidos. Junto a él hallaron un arpón de hierro de 34 centímetros. En otra zona del templo hallaron una estela con inscripción griega que dice: aquí no se pueden coser cabezas. No se sabe por qué decapitaron a los halcones, para qué era la estela del templo ni por qué el arpón estaba cerca de ello. En la estela aparecen tres deidades: Harpocrat de Coptas, una deidad infantil, y dos dioses desconocidos. Uno tiene cabeza de halcón y la otra es una diosa con corona de cuernos de vaca y disco solar. Quizá los halcones decapitados eran sacrificios para estos dioses, especialmente al de cabeza de halcón. En el templo hallaron restos de peces, mamíferos y cáscaras de huevo. El templo demuestra que las antiguas prácticas religiosas continuaron tras la llegada del cristianismo, que en ese entonces era la religión oficial del Imperio Romano. Los halcones decapitados y la prohibición de coser cabezas generan muchas preguntas sobre los cultos y creencias en Berenice. Una colorida tumba egipcia. Los desiertos egipcios siguen revelando los secretos de una antigua civilización conocida por sus majestuosas pirámides. Recientemente, el Ministerio de Antigüedades de Egipto presentó una tumba bien conservada de más de 4000 años de antigüedad. La tumba se atribuye a un alto funcionario llamado Hubi de la Quinta Dinastía. Este monumento es parte de una gran necrópolis en Saqqara, al sur del Cairo, y su tumba tiene una forma especial. Un corredor en forma de L conduce a una sala espaciosa con dibujos que muestran a Yubi sentado a la mesa con ofrendas. Algunos de los dibujos conservan colores vivos, asociados con la realeza. Los arqueólogos intentan entender la relación entre Yubi y el faraón Djedkare Sesi,
cuya pirámide se encuentra cerca. Una teoría sugiere que podrían haber sido familiares. En la tumba también hallaron los restos momificados de Yubi y vasijas cánopas rotas para órganos. El primer animal híbrido de la historia. Los científicos dijeron que descubrieron el primer híbrido artificial conocido de dos especies animales. Analizaron el genoma de caballos hallados en un sitio funerario de 4500 años en el norte de Siria. La investigación reveló que los esqueletos hallados eran de kungas, híbridos de burra y asno salvaje sirio, conocidos como hemipos. Los científicos dijeron que los machos de kunga de gran tamaño se usaban para tirar de los vehículos de la nobleza. El asunto es que los caballos domesticados llegaron a Mesopotamia hace apenas unos 4000 años, por lo que antes de eso, la gente prefería usar kungas, que eran más grandes y rápidos que los burros. Los arqueólogos sospechaban que estos animales eran producto de la cruza, pero faltaban pruebas suficientes. Sin embargo, una nueva investigación demostró que eran animales híbridos. Uno de los investigadores señaló que la crianza de los kung fue realmente un ejemplo de bioingeniería temprana. Los caballos medievales eran más pequeños que los ponis. Un caballero con armadura brillante en un caballo alto es una imagen muy arraigada de la Edad Media en la cultura popular. Pero parece que los caballos de esa época en realidad tenían el tamaño de un pony, mucho más pequeños que sus descendientes modernos, según el estudio más grande de la historia sobre huesos de caballos. El estudio, publicado en Aste Arqueología, analizó el tamaño y forma de 1964 huesos de caballos ingleses del año 300 al 1650 después de Cristo, hallados en 171 sitios arqueológicos distintos. Los investigadores compararon estos huesos con caballos modernos para entender cómo cambiaron con el tiempo. En promedio, los caballos de los periodos sajón y normando medían menos de 1,5 metros, lo que hoy en día se consideraría el tamaño de un pony según los estándares modernos. En la Edad Media, los caballos cumplían distintas funciones de combate y probablemente se criaban para ello. Los caballos destinados a demostraciones, torneos o carreras eran más altos, mientras que los corceles y trotadores más pequeños recorrían largas distancias en campañas militares. Los caballos se usan en la guerra desde hace miles de años y aún hoy. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos usaron caballos en Afganistán incluso en el año 2001. Los rollos de plata de Ketef Ginom. El sitio arqueológico de Ketef Ginom es un complejo de varias cámaras funerarias excavadas en la roca, ubicadas al suroeste de la ciudad vieja de Jerusalén, en el camino a Belén. En 1979, los arqueólogos hicieron un descubrimiento importante en este lugar. Encontraron 2 placas de plata enrolladas como rollos, con inscripciones en hebreo antiguo. Se piensa que estos rollos servían como amuletos y datan del siglo VII a.C. Los textos en estos amuletos contienen las citas más antiguas conservadas de la Torá. La joven fue contagiada por una maldición medieval. ¿Creen que en el mundo moderno es posible literalmente trasladarse a la Edad Media? Y no me refiero a un festival de recreadores, sino a un fenómeno realmente aterrador. En la Edad Media, la gente sufría de una misteriosa enfermedad, el fuego de San Antonio, también conocida como los espasmos de bruja. Los síntomas eran graves: convulsiones, vómitos con sangre, psicosis y, en casos extremos, gangrena. A los infectados se les consideraba poseídos. En realidad, la causa era banal: intoxicación por cornezuelo, un hongo parásito que afecta al centeno. El pan hecho con grano infectado provocaba epidemias masivas en toda Europa e incluso en Rusia. El último caso importante se registró en 1951 en Francia, cuando 250 personas se enfermaron y 4 murieron. Parecía que la enfermedad era cosa del pasado. Recientemente, una joven estadounidense sintió ardor en las piernas. Los médicos no entendían la causa. Sus tejidos comenzaron a morir. Tras muchas pruebas, descubrieron que se había envenenado con cornezuelo, un fenómeno medieval. Aunque las tecnologías modernas casi han eliminado estos casos, aún pueden ocurrir. Un ovillo de hilo. En excavaciones del asentamiento de la Edad de Bronce en Inglaterra, llamado Pompeyas Británicas, hallaron 3 ovillos de hilo de 3000 años. Fueron hallados en casas subterráneas en un terreno pantanoso. Uno de los ovillos estaba carbonizado, lo que plantea cómo resistió el fuego sin dañarse. La composición del hilo sigue sin determinarse por la fragilidad de los artefactos, lo que genera debates entre científicos,
sobre todo acerca de si es lana o fibras vegetales. Se supone que los ovillos encontrados podrían estar hechos de lino o de ortiga. Esto muestra que la historia del tejido y los textiles antiguos aún es poco estudiada y sigue siendo misteriosa. Arqueólogos aún buscan el significado de estos objetos textiles de madera, muchos posiblemente perdidos o dañados por el incendio que destruyó el asentamiento. Esto hace que la tarea de reconstruir el contexto histórico sea aún más complicada. El astillero más antiguo. En la isla de Dana, cerca de Mersin, Turquía, hallaron las ruinas del astillero gigante más antiguo. Gracias al hierro y cedro, la isla de Cilicia fue un centro comercial y político desde la Edad de Bronce. En el lugar hallaron 296 diques de distintas épocas, lo que sugiere que podían construir hasta 300 barcos de guerra simultáneamente. Aquí se hacía mantenimiento y reparación de barcos. La mayoría de los diques tallados en roca se clasifican por sus características únicas. Algunos solo se conservaron parcialmente por destrucciones y detrás había posibles estructuras para botes de servicio. Parte de los diques colapsó en el mar por terremotos. Una habitación con un oscuro secreto. En Yorkshire se encuentra una antigua mansión de la época de los Tudor. Durante los trabajos de restauración, se descubrió algo absolutamente asombroso en ella. La zona más antigua de la mansión fue edificada en el siglo XII, siendo originalmente una pequeña casa de piedra de la familia Scott. En el siglo XIII, los Calverley compraron el edificio y empezaron a remodelarlo. La mansión fue su hogar ancestral hasta el siglo XVIII. Luego se dividió en casas y en el siglo XIX vivían allí 10 familias. A finales del siglo pasado, Landmark Trust compró la mansión y desde entonces la conserva. Tras trabajos de restauración, se esperaba que varias familias pudieran mudarse a la casa. Quitaron el yeso viejo detrás de la chimenea para revisar el estado de las uniones principales de madera. Al retirar las capas, los expertos hallaron una abertura que conducía a una habitación no registrada en el plano moderno. Las paredes estaban cubiertas de yeso. El análisis mostró que pertenece al siglo XVII, época en la que la familia Calverley era dueña de la mansión. Los restauradores observaron manchas rojas, marrones y verdes, inicialmente atribuidas al envejecimiento, moho y descomposición. Imaginen su sorpresa al quitar el yeso y descubrir frescos de increíble belleza. Las paredes de la habitación tenían aves, grifos y figuras con sombreros. La pintura mural de la habitación secreta copia exactamente la decoración de la Casa Dorada de Nerón en Roma. Al ornamento se le sumó un toque inglés como rosas Tudor. Especialistas afirman que descubrieron la pintura mural más compleja de esa época. No está claro quién y para qué pintó la habitación, especialmente en un estilo tan atípico para esa época. Los directivos de la compañía Landmark Trust aún no han decidido qué hacer, ya que el hallazgo cuesta una enorme cantidad de dinero. En 1605 ocurrió una tragedia. Walter, de familia acomodada, se casó por mandato de sus padres. Con los años, él consumía cada vez más alcohol, lo que afectó gravemente su estado mental. En arrebatos de ira, destrozaba la casa, gritaba y maltrataba a su esposa e hijos. En uno de esos ataques cometió un crimen horrible. Atacó a sus hijos, quienes murieron al instante. Su esposa, a pesar de las graves heridas, logró escapar. En el juicio, Walter Calverley fue condenado a muerte. Ramsés el Grande y el oro de los faraones. Ramsés el Grande y el oro de los faraones es un museo multisensorial completamente nuevo que permitirá a los visitantes conocer la vida y los logros de Ramsés II, más conocido como Ramsés el Grande. Los visitantes verán más de 181 artefactos invaluables, incluidos tesoros egipcios y reliquias únicas, muchas representando al faraón más destacado. En este emocionante viaje, los visitantes descubrirán una colección sorprendentemente bien conservada de artefactos, incluyendo sarcófagos, momias de animales, magníficas joyas, impresionantes máscaras reales, exquisitos amuletos y tumbas tesoros de oro ricamente decoradas, que demuestran la excelente habilidad de los artistas egipcios. Al pasear entre auténticas estatuas colosales, los visitantes explorarán muchos de los tesoros más valiosos del mundo y conocerán las historias más importantes sobre Ramsés y la vida en Egipto, incluyendo las victorias militares de Ramsés, con una recreación multimedia dinámica del triunfo de Ramsés en la batalla de Kadesh, probablemente la batalla de carros más grande que haya existido. Este museo es imprescindible para quienes se interesan en la arqueología, especialmente en el antiguo Egipto. Fue enterrado junto con una mujer. Hoy tenemos algo especial para ustedes, un hallazgo arqueológico asombroso directamente desde el corazón de China. Imaginen que los arqueólogos desenterraron una silla de montar de caballo muy antigua y compleja.
Esta podría ser la silla de montar más antigua que se haya encontrado. El hallazgo fue descubierto en la lejana región autónoma uigur de Xinjiang, en China, en la árida cuenca de Turfan. Esto fue en la tumba de una mujer en el cementerio de Yangjai. Probablemente era una jinete, porque debajo de ella había una silla de montar, como si estuviera sentada sobre ella. La silla de montar se conservó intacta por casi 2700 años debido al clima seco del desierto. Constaba de 2 almohadillas de cuero de vaca, rellenas con paja, pelo de ciervo y lana de camello. Incluso para nosotros que vivimos en el siglo XXI, eso suena bastante cómodo, ¿no es así? El análisis reveló que la silla fue hecha entre el año 724 y 396 a.C., posiblemente la más antigua conocida. Antes creíamos que los escitas nómadas de las estepas euroasiáticas fueron los primeros en hacer sillas de montar. El arqueólogo Patrick Bergman de la Universidad de Zúrich afirmó que este hallazgo podría modificar la fecha de inicio de la historia de las sillas de montar. Es probable que la mujer y la silla fueran de la cultura Subeizi, que vivió en esta región hace unos 3000 años. Ahora sabemos que los caballos domesticados surgieron hace unos 6000 años, pero al inicio se usaban para leche y carne. La equitación actual probablemente inició 1000 años después de eso. Los primeros jinetes usaban tapetes simples que ataban al lomo del caballo, como se muestra en los relieves asirios. Y la silla de montar más antigua que conocemos pudo haber sido creada en Asia Central alrededor de la mitad del primer milenio antes de nuestra era. Los investigadores suponen que la cultura Subeizi pudo haber tenido contacto con los escitas, ya que tenían armas y vestimentas similares. Mientras que los escitas eran nómadas, el pueblo Subeizi probablemente se dedicaba a la ganadería en la cuenca de Turfan, una característica inusual en los dinosaurios. Los primeros fósiles del dinosaurio de pico de pato, Ainabia odiseo, fueron descubiertos por científicos en Marruecos, África. Ainabia, traducido del árabe, significa extranjero. El hallazgo sorprendió a los especialistas, ya que estas especies solo se habían encontrado en Europa. Durante la era de los dinosaurios, ambos continentes estaban divididos por un océano, así que los investigadores investigaron cómo llegaron a África. Ainabia odysseus vivió a finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Estos dinosaurios se alimentaban de plantas, pero en comparación con otros de sus parientes de pico de pato, eran de tamaño pequeño, de 3 metros de largo. Los científicos expresaron su sorpresa tras el hallazgo en África, comparándolo con encontrar un canguro en Escocia. Los especialistas analizaron dientes y mandíbula de la especie y confirmaron que era un lambeosaurino, un dinosaurio de pico de pato. Los científicos creen que tenían crestas óseas en la cabeza. Primero vivieron en América del Norte, luego se extendieron a Asia y Europa, pero nunca se han encontrado sus fósiles en África. Investigadores aseguran que los dinosaurios no pudieron llegar al continente por tierra, sino que probablemente lo hicieron por agua. Se supone que los representantes de esta especie eran buenos nadadores, tenían patas y colas poderosas. Sus restos se hallaron en depósitos fluviales y rocas marinas, lo que indica que podían moverse por el agua. Un libro raro y gigante. Ante ustedes está uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII escritos en español. Sus dimensiones impresionan, mide casi 1 metro de largo. Estos libros se crearon para ceremonias religiosas y contienen guiones detallados de los servicios. La encuadernación de cuero, cubiertas de madera y páginas de piel curtida hacían al libro duradero y símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos se usaban en templos para que sacerdotes y coros leyeran el texto desde lejos. Por eso las letras son grandes. Actualmente esta rareza se conserva en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde científicos restauradores la estudian y buscan mantener su estado original. Estos libros son una verdadera ventana al pasado que permite ver cómo eran los textos litúrgicos y cuál era la actitud hacia la escritura en la época de la América Latina colonial, una construcción desconocida de tiempos prehistóricos. En Francia, los arqueólogos descubrieron una antigua estructura única, compuesta por 3 construcciones circulares que hasta ahora siguen siendo un misterio para los científicos. El hallazgo se realizó en Marlienne, cerca de Dijon, antes de la expansión de la cantera local. Los trabajos, dirigidos por el Instituto Nacional Francés de Investigaciones Arqueológicas Preventivas, abarcaron artefactos del Neolítico a la temprana edad de hierro en 60.000 metros cuadrados. Se halló además un monumento de 3 recintos, con una parte central en forma de herradura. Los científicos suponen que esta estructura pudo haber sido utilizada en el período neolítico, que comenzó hace aproximadamente 7.000 años. Se analiza radiocarbono para precisar la fecha. Junto a la estructura hallaron artefactos de la cultura de los vasos campaniformes,
como puntas de flecha de sílex y un puñal de cobre. En una de las bandas para el brazo se encontró pirita, utilizada para encender fuego, lo que indica un posible lugar de entierro, aunque esta hipótesis aún no está confirmada. Además, se encontró una tumba con 5 cámaras que data de entre 1500 y 1300 años antes de nuestra era, incluyendo un hogar funerario y un collar de ámbar. A 400 metros del hallazgo principal, hallaron restos de cremaciones de la Edad de Hierro con joyas. Cocodrilos momificados. Una investigación reciente en Public Library of Science, ONE, revela que científicos de Bélgica y España describieron una técnica inusual de momificación de cocodrilos en Kubet el Hawa, Egipto, hacia el siglo V a.C. Los cocodrilos tenían gran importancia en la cultura egipcia. Estaban ligados a Sobek, eran fuente de alimento y se usaban en la medicina. Aunque los cocodrilos momificados suelen hallarse en excavaciones, pocas veces se analizan a fondo. Esta vez, los investigadores decidieron realizar dicho análisis en 10 momias de Kubet el Hawa. Los investigadores determinaron que las momias representan 2 especies de cocodrilos, con tamaños que van desde 1,5 metros hasta 3,5 metros. Estas momias se caracterizan por no tener resina o betún, lo que sugiere que se secaron en arena caliente antes de enterrarlas. Este método fue común hasta la época tolemaica, cuando comenzó el uso activo de la resina. En algunas momias se encontraron trozos de lino y hojas de palma, que se usaron después del secado de los cuerpos. El baño en la antigüedad. El hallazgo de unos 2700 años es muy raro, un baño privado doméstico inusual para esa época. Así es, los baños públicos, al parecer, ya existían en ese entonces. Especialmente muchos se han conservado de épocas posteriores, de los tiempos del dominio romano. Pero tener uno en casa, en una pequeña habitación aparte, eso sí era un verdadero lujo. El retrete estaba hecho de piedra caliza y se encontraba en una gran y antigua finca adinerada, con vista a la zona que hoy se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén. Se dice que sentarse en esa cosa era cómodo. Abajo había un pozo séptico espacioso. Por cierto, a los arqueólogos les encantan estos pozos. No estoy bromeando en absoluto. En esas mismas Pompeya y Herculano se encontraron muchas cosas interesantes en esos pozos, lo que ayudó a comprender mejor la vida de las personas que vivían allí. En primer lugar, ahí había restos de comida o de lo que alguna vez fue comida. Eso se puede estudiar y sacar conclusiones sobre la dieta. Por lo general, el sueño de cualquier arqueólogo ambicioso es acceder a un pozo así y poder excavarlo bien. La gente con dinero siempre ha querido vivir bien, incluso en nuestra época. Un inodoro de oro es un símbolo de lujo. Según los arqueólogos que hicieron el hallazgo, hasta ahora solo se han encontrado unos pocos baños de este tipo. Las ruinas de la mansión fueron descubiertas durante la construcción de un centro turístico. Túneles donde vivían perezosos gigantes. Les propongo que vean pruebas reales de la megafauna que alguna vez tuvo como hogar a Sudamérica. El sur de Brasil tiene túneles, algunos de más de 50 metros, por donde una persona puede caminar sin problema. Estos sorprendentes lugares se descubrieron hace menos de 20 años y aún no se han estudiado completamente. Probablemente hayan oído de ciudades subterráneas. ¿Y qué tal enormes túneles excavados por perezosos gigantes hace miles de años? Se encuentran en todo el sur de Brasil, y estos túneles son completamente únicos. Los científicos locales los llaman paleotúneles, que significa madriguera antigua. Estas madrigueras son muy antiguas, ya que surgieron hace al menos 12 o 15 mil años, o tal vez antes. Fue en ese entonces cuando la megafauna de Sudamérica se extinguió. Estos túneles fueron descubiertos por primera vez a principios de los años 2000, completamente por casualidad. El geólogo Enrique Frank, quien ocupa el puesto de profesor en la Universidad de Río Grande del Sur, pasaba cerca de una obra en construcción. En la obra, la maquinaria había desenterrado un agujero extraño en una colina, y Frank decidió regresar unos días después con su equipo. Vio ante sí un pequeño túnel de unos 5 metros que resultaba muy extraño. El geólogo lo examinó cuidadosamente por dentro, y en el techo notó marcas de enormes garras. Frank entendía que ningún elemento, ningún fenómeno natural podía crear una cueva con esas características. Era lógico, aunque extraño, pensar que este túnel lo excavó un animal grande. Imaginen cómo vuela la imaginación de los sudamericanos, pues su continente alberga innumerables especies animales. Bueno, por supuesto, ningún ser moderno conocido por la ciencia es capaz de cavar una madriguera así, por lo que Frank llegó a la conclusión de que esto era obra de las patas de alguna bestia antigua. Pero pronto empezaron a encontrar túneles similares en otras regiones de Brasil. Se conocen cientos de refugios similares, algunos de hasta 60 metros de largo
y 1,80 m de alto. Se supone que fueron creados por antiguos perezosos gigantes llamados megatherios. Eran verdaderos gigantes y pesaban alrededor de 4 toneladas. Los perezosos caminaban erguidos sobre sus patas traseras y alcanzaban unos 6 metros, el doble de un elefante moderno. Además de los perezosos, estas madrigueras pudieron ser hechas por gliptodontes, antepasados de los armadillos modernos, aunque eran mucho más pequeños y pesaban unas 2 toneladas. Científicos creen que los perezosos hicieron los túneles grandes y los gliptodontes las madrigueras pequeñas. Sabemos que los dinosaurios vivieron hace años y tenemos sus huesos y huevos fosilizados, pero desconocemos cómo era su hábitat. Los científicos solo pueden teorizar, pero con los perezosos armadillos gigantes es distinto. Sus hogares siguen existiendo en el siglo XXI. Un diente de 10 millones de años. Los científicos de Alemania temen que después de su hallazgo todo el mundo tenga que reescribir la historia de la humanidad. Se trata de un diente que fue encontrado cerca de la comuna alemana de Eppelsheim. Anteriormente, los investigadores solo habían encontrado un hallazgo similar en Etiopía. La similitud de los dientes fue tan sorprendente que tardaron más de un año en verificar la datación antes de declarar algo. La antigüedad del último diente encontrado es de casi 10 millones de años. Los restos del hermano de Jesús. En Israel hallaron un osario de 2000 años con la inscripción: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Esto provocó acalorados debates. Es posible que la caja haya contenido los restos de Jacobo el Justo, el primer obispo de Jerusalén y hermano de Jesús. Actualmente, este artefacto se exhibe en Atlanta con otras 350 reliquias de la época de Cristo, pero su autenticidad aún se cuestiona. Oded Golan, dueño del osario, fue acusado de falsificar la inscripción y agregar la frase hermano de Jesús. Tras años de litigio, retiraron los cargos, aunque el juez aclaró que esto no prueba la autenticidad del artefacto. Si la inscripción es auténtica, el osario sería la prueba material más antigua de la existencia de Jesús. En el siglo I, los judíos guardaban huesos en cajas de caliza, así que hallar un osario así nos sorprende. En 2017 se halló otro artefacto vinculado a él, el primer Apocalipsis de Jacobo, donde Jesús comparte con su hermano conocimientos secretos y predicciones sobre su muerte. Este texto fue prohibido porque no coincidía con el Nuevo Testamento canónico, una herramienta rara de la Edad de Bronce. En excavaciones para un gasoducto en la ciudad de norte de Italia, arqueólogos hallaron un yugo de madera de 3.300 años, de la última edad de bronce. Esta zona es conocida por hallazgos arqueológicos, pero antes no se habían hallado asentamientos de la edad de bronce aquí. El yugo, utilizado para sujetar el cuello de los bueyes con correas, nos muestra cómo eran los toros en el pasado. Eran más pequeños que los de hoy. La huella de reparación en el yugo muestra que antes lo arreglaban tras romperse. El terreno pantanoso en la edad de bronce ayudó a conservar objetos de madera, pues construían viviendas sobre pilotes en el agua, lo que favorecía la preservación de materiales orgánicos. Los hallazgos se analizan en el Instituto Romano de Restauración. Aunque el yugo es un descubrimiento importante, los arqueólogos siguen investigando y esperan nuevos hallazgos. Este artefacto muestra cuánto aún está oculto bajo tierra y nos recuerda que la historia de la humanidad es un conjunto de fragmentos de un gran cuadro. Una casa de hace 100 años, a donde no estaría dispuesto a llegar una persona con tal de sobrevivir. La necesidad a veces lleva a las personas a hacer cosas muy extrañas, como construir una casa en un acantilado. ¿Quién pudo haber construido una edificación tan peculiar? ¿Cuándo apareció exactamente? Y, lo más importante, ¿quién la necesitó y para qué? Si hoy está claramente deshabitada. La casa en la roca está en los Alpes italianos, a 2.743 metros de altura, en una cavidad artificial. La construcción única es parte del camino de montaña Via Ferrata Ivano di Bona, que consta de numerosos puentes de cuerda, escaleras de piedra y pequeñas casas. La historia del edificio más solitario y extraño del mundo es sumamente misteriosa. No hay información precisa sobre él, solo relatos contradictorios de los habitantes locales. Si juntamos toda la información menos contradictoria sobre la construcción, se sabe lo siguiente. Lo más probable es que la casita haya sido construida por los alpinos italianos durante la Primera Guerra Mundial, en tiempos de combates contra las tropas austrohúngaras. La casa parece haber sido construida como refugio para la noche y para guardar comida, agua, medicinas y municiones. De cualquier modo, lleva casi 100 años deshabitada. Dentro solo hay un piso inclinado
y algunas sillas de madera, que por su aspecto fueron colocadas en la repisa hace poco. Por cierto, entrar aquí es toda una aventura. Solo las personas físicamente fuertes y resistentes pueden subir hasta aquí. Antes había una escalera de cuerda o un puente hacia la casa. Actualmente, esta misteriosa construcción es de los sitios más populares de peregrinación para turistas y escaladores. Fábrica de falsificaciones. La primera fábrica de réplicas arqueológicas en Egipto busca difundir la cultura mundialmente. Decenas de diseñadores, escultores, artistas y trabajadores vestidos con batas blancas estaban ocupados fabricando réplicas de artefactos del antiguo Egipto en la planta de la primera fábrica en Egipto y en Medio Oriente dedicada a la creación de copias de antigüedades históricas egipcias. De hecho, la empresa no solo produce réplicas de antigüedades egipcias, sino también copias de antigüedades coptas, islámicas y grecorromanas. La producción depende del valor artístico e histórico de la obra original, así como de su popularidad a nivel local e internacional. Ubicada en 10.000 metros cuadrados en la zona industrial de El Obur, provincia de Caliubia, al norte del Cairo, la fábrica tiene varias áreas amplias para diseño, impresión, escultura, pintura y más. Ahmed Hussein, jefe del departamento de escultura, trabajó en la copia de la máscara de oro del famoso faraón del antiguo Egipto, Tutankamón. Las réplicas aquí son 1 a 1 como un modelo idéntico. La mayoría de los artistas en la fábrica provienen del Consejo Supremo de Antigüedades del Ministerio de Turismo y Antigüedades. Se han encontrado las construcciones más antiguas en los Emiratos Árabes Unidos. Las ruinas halladas por arqueólogos son 500 años más antiguas que las construcciones más viejas conocidas en los Emiratos Árabes Unidos. Los expertos siguen sumando nuevos capítulos a la historia de esta región. En la isla de Gaga, al oeste de Abu Dhabi, científicos hallaron construcciones de piedra y artefactos de hace 8.500 años. El récord previo de las construcciones más antiguas en los Emiratos Árabes Unidos era de las ruinas en la isla de Maragua, que tienen 500 años menos. En capas de 5.800 a 5.600 años se halló una perla, lo que indica comercio e intercambio establecido. Con estos y otros hallazgos, se pensaba que los primeros asentamientos de la zona surgieron en el Neolítico con el desarrollo de rutas marítimas comerciales. La construcción de 8.500 años prueba que aquí ya vivía gente. Las islas de Abu Dhabi eran fértiles y el comercio con otros países fortaleció su prosperidad. El edificio encontrado consiste en simples habitaciones circulares cuyas paredes están hechas de piedra, y su altura total no ha sido determinada. Hasta nuestros días han llegado piedras colocadas a una altura de aproximadamente 1 metro. La gente vivía allí todo el año. De esto hablan numerosos artefactos, incluyendo puntas de flecha de piedra hábilmente trabajadas que se usaban para la caza. Los habitantes disfrutaban de los dones del mar. No se sabe cuánto tiempo existió el asentamiento, pero tras ser abandonado no fue olvidado. Hace casi 5.000 años alguien fue enterrado en las ruinas. Es una de las pocas sepulturas de ese periodo en las islas de Abu Dhabi. Vestido de cuentas. Ante ustedes está una de las prendas más raras del antiguo Egipto, un vestido de cuentas de alrededor del año 2550 a.C., época de la Cuarta Dinastía y de la construcción de las grandes pirámides. Estas prendas también las usaban mujeres nobles y quizás sacerdotisas. El vestido tiene una estructura de malla con cientos de cuentas de fayenza, creando un efecto de escamas o piel de pez. Se usaba sobre una túnica de lino delgada, lo que hacía el atuendo elegante y simbólicamente significativo. Los egipcios pensaban que esa ropa otorgaba protección y el favor de los dioses. Sorprende que tras miles de años, el vestido siga en ese estado. No es solo ropa, sino un artefacto que refleja la moda, tradiciones y estética de la élite del antiguo Egipto. Hoy en día se conserva en un museo y es uno de los ejemplos más destacados del arte textil antiguo. Víctima de un tiburón del antiguo Japón. Los ataques de tiburones a personas no ocurren muy a menudo, si no contamos las películas, y los testimonios históricos de tales incidentes son aún menos frecuentes. El caso documentado más antiguo se remonta aproximadamente al año 1000 de nuestra era, pero parece que los científicos encontraron a una víctima mucho más antigua. Investigadores internacionales analizaron restos de un hombre del cementerio de Tsukumo, Japón, y hallaron que fue atacado por un tiburón hace más de 3000 años. El cementerio de Tsukumo pertenece a la época Jomon. Este es el nombre generalizado de la estructura arqueológica del Neolítico cerámico de las islas japonesas, una época de cazadores-recolectores que también se dedicaban a la pesca. Los restos con el número 24 de los que se habla fueron fechados por el método de datación por radiocarbono
entre los años 1370 y 1010 antes de nuestra era, es decir, al periodo Yomon tardío. El hombre fue enterrado en posición encorvada. Sus compañeros de tribu colocaron su propia pierna izquierda sobre su cuerpo, con el pie hacia la cabeza. Además, al esqueleto le faltaban la pierna derecha y la mano izquierda. Los investigadores encontraron al menos 790 lesiones traumáticas perimortales en los huesos, características de un ataque de tiburón. No se pudo determinar la especie exacta de tiburón, pero lo más probable es que haya sido un tiburón tigre o un tiburón blanco. Mangasea. Ese era el nombre de la primera ciudad rusa más allá del Círculo Polar Ártico en el siglo XVII. Surgió en 1607 a orillas del río Taz, en Siberia. Fue fundada principalmente para ejercer control gubernamental sobre la ruta marítima de Mangaseya, que conectaba la región del Mar Blanco con el área de Ob. A través de Mangaseya se transportaban harina, pan, sal y otros productos a Siberia, y se exportaba una enorme cantidad de pieles. La ciudad era tan rica que surgieron leyendas llamándola Mangaseya, la que hierve en oro. Sin embargo, existió menos de un siglo y fue abandonada. El cambio en las rutas de colonización de Siberia y el agotamiento de reservas locales de pieles fueron los factores principales. Mangaseya dejó de ser interesante para sus habitantes, pero no para los arqueólogos. Uchelevsky realizó las primeras excavaciones en 1862. Se descubrió que Mangaseya tenía la típica división de las antiguas ciudades rusas: ciudad, Kremlin y posada. Cigarra de jade. Frente a ustedes hay una cigarra de jade de la dinastía Zhou occidental. Este artefacto tenía gran simbolismo. En la cultura china, la cigarra representaba renacimiento e inmortalidad, y el jade, eternidad. Una figura como esta podía colocarse en la boca del difunto antes del entierro, creyendo que ayudaría al alma a pasar al más allá y renacer. Las huellas de pintura roja encontradas en el artefacto también son importantes. El color rojo simbolizaba protección y buena suerte. El tallado demuestra la gran habilidad de los artesanos de la antigua China. Observen los ojos, las patas cruzadas y los patrones que dan a la figura un aire místico. Estos objetos eran usados en rituales y reflejaban las creencias religiosas de esa época. Muñeca viviente. En 1877, Thomas Edison creó algo único y extraordinario, una muñeca parlante que se convirtió en uno de sus inventos más extraordinarios. Esta muñeca de menos de 2 kilos, con cabeza de porcelana y extremidades de madera, escondía un pequeño fonógrafo que reproducía sonido al girar una manivela. Sin embargo, en vez de ser un entretenimiento encantador, inquietaba a muchos por su peculiaridad. Edison la presentó como el último capricho eléctrico, capaz de decir frases o cantar canciones. Gracias al fonógrafo incorporado en el torso, para grabar los sonidos se contrató a un equipo de mujeres que registraban diferentes frases y melodías. Pero desafortunadamente las muñecas no resultaron ser tan resistentes como se esperaba y no soportaban el juego activo de los niños, lo que a menudo provocaba que el mecanismo se rompiera. En 1889, Edison se enfrentó a quejas sobre la fragilidad de los discos de cera utilizados, lo que confirmaba la necesidad de mejorar el diseño para aumentar su fiabilidad. Sin embargo, la producción resultó ser poco rentable y para 1890 los costos superaron los $50,000, lo que obligó a la compañía Edison Phonograph Toy Manufacturing Company a dejar de fabricar estas muñecas. El fracaso de Edison en este ámbito no afectó en nada la opinión pública, ya que incluso con el alto costo de las muñecas, muchos preferirían gastar su dinero en otros juguetes. La imagen aterradora de la muñeca parlante probablemente inspiró historias de terror de creepypasta, donde las muñecas siniestras son personajes centrales. Un hallazgo arqueológico a gran escala. Por la cantidad de antigüedades por unidad de superficie, difícilmente algún otro país pueda competir con Turquía, ya que en las tierras de la actual Turquía existieron muchos antiguos estados de la cuenca del Mediterráneo. Entre esas antigüedades destaco la zona cerca de Éfeso, donde está la antigua ciudad de Magnesia. Precisamente sobre ella, o más bien sobre el hallazgo más espectacular de los arqueólogos, es de lo que les voy a hablar. Las excavaciones mostraron que Magnesia en el meandro, por su diseño urbano, es similar a otras ciudades helenísticas de la costa oeste de Asia Menor, pero tenía una característica distintiva: es el estadio, ubicado al pie de la colina. En la foto pueden ver el estadio antes y después de las excavaciones. En la primera foto parece una cantera donde se extraía arcilla o arena. De hecho, el majestuoso estadio de mármol, cubierto de tierra por siglos,
parece más un gran barranco o antigua cantera cubierta de vegetación de donde se extraían minerales. Tras ser limpiado por los arqueólogos, se apreciaron las dimensiones de la construcción. No se sabe exactamente cuándo se construyó el estadio, pero fuentes escritas indican que desde el año 220 después de Cristo se celebraban los Juegos de Magnesia en honor a Artemisa. Probablemente se edificó junto con la ciudad, pero su existencia, como la de la ciudad, fue breve. Desde mediados del siglo IV, el río Meandro cambió su cauce y los alrededores de Magnesia se volvieron pantanos, lo que llevó a los ciudadanos a mudarse. Comenzaron a trasladarse a Aydin-Tralles y Selchuk, que estaban cerca de Éfeso, el cual para ese entonces ya estaba en decadencia y abandonado. Las excavaciones en Magnesia siguen actualmente. El dragón marino en el Reino Unido. Los ictiosaurios Temnodontosaurus trigonodon vivieron en el océano hace 180 millones de años. Hallaron un fósil de ictiosaurio de 10 metros en el Reino Unido, convirtiéndose en el esqueleto de dinosaurio más grande hallado allí. El paleontólogo Dean Lomax escribió sobre esto en su página de Instagram. El científico publicó una imagen del esqueleto del antiguo dragón marino hallado cerca de un embalse en Rutland. Según la British Broadcasting Corporation, detectaron los contornos del ictiosaurio durante el drenaje de la isla. Desenterrar el fósil tomó 3 semanas. El esqueleto mide 10 metros. Los ictiosaurios surgieron hace 250 millones de años y se extinguieron hace 90 millones. Estos reptiles marinos podían medir hasta 25 metros. Los restos hallados en Rutland Waters se atribuyeron a Temnodontosaurus trigonodon, una especie diferente. Barra metálica. ¿Cómo explicar este artefacto misterioso? Dentro de una piedra encontrada en las montañas Masong de China, el coleccionista Xiling Wang descubrió una barra metálica roscada que parecía un tornillo, pero lo más extraño es que la roca sólida se formó a su alrededor, lo que sugiere que el hallazgo podría tener millones de años. Algunos piensan que es un meteorito con un artefacto extraterrestre dentro, mientras otros creen que es un antiguo objeto tecnológico fosilizado en la Tierra por causas desconocidas. Los escépticos, por su parte, creen que simplemente se trata de una rara formación natural y que el tornillo no es más que un organismo marino fosilizado. Pero lo más interesante es que hallazgos similares ya se han encontrado en diferentes partes del mundo, coincidencia o evidencia de una tecnología antigua y desconocida. Este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. La ciudad de la época del legendario rey Hammurabi. En Tel Muhammed, en Irak, un equipo internacional de arqueólogos descubrió los restos de una antigua fortaleza. Estas ruinas datan de la época de Hammurabi, el famoso gobernante babilónico que se hizo célebre por su código de leyes. Los hallazgos muestran que la ciudad fue abandonada tras la caída de Babilonia, conquistada por el rey hitita Mursili I en 1595 a.C., según textos históricos hallados en las excavaciones. Los investigadores estudiaron el noreste de la ciudad y, según textos antiguos, hallaron restos de una muralla, un canal y un posible puerto junto al Tigris. Creen que el canal era parte de un sistema de alcantarillado con tuberías de terracota para evacuar aguas residuales rápidamente. Los arqueólogos también encontraron una escalera que conducía a una terraza elevada, donde se encontraba una torre y una cisterna cercana que originalmente servía para recolectar agua, pero que más tarde fue adaptada como drenaje. Dentro de las murallas de la ciudad se encontró una estructura relacionada con el procesamiento de grano y la elaboración de pan. Resultan de especial interés los hornos que se utilizaban para licuar betún y el baño sagrado con un altar. Cerca había tumbas vinculadas al culto a los antepasados, conocidas en textos antiguos como Kispu. Entre otros hallazgos se encuentran sellos cilíndricos para fines administrativos, decorados con imágenes de esa época y objetos votivos de terracota del segundo milenio antes de nuestra era. El tesoro antiguo fue entonces entregado al Estado. En los medios de comunicación constantemente llegan informes sobre diversos hallazgos de tesoros en todo el planeta. La mayoría de los tesoros se encuentran en el extranjero, por ejemplo, en Roma o en la capital de Rusia, así como en aquellos territorios donde antes viajaban pueblos nómadas, donde existieron antiguos estados que fueron borrados de la faz de la tierra con el tiempo o durante ataques con fines de conquista. Un hallazgo único ocurrió en Zitomir, Ucrania, donde un habitante local encontró un tesoro de monedas antiguas al cavar arena cerca del río. Un hombre llamado Sergei Komar desenterró monedas que tienen una importancia especial para Ucrania. Datos preliminares indican que tienen más de 1000 años y ya se usaban en la vida cotidiana en la Rus de Kiev. Por 100 años, arqueólogos profesionales no hallaron ni una moneda de plata,
Y aquí hubo tal suerte. Gorodnitsa ahora es muy conocida, aunque antes era solo otra ciudad en el mapa. El hallazgo se llamó el Tesoro de Gorodnitsa. En esta zona ya se había hallado un tesoro similar, aunque entonces contenía monedas romanas muy raras. Los historiadores se sorprendieron por la honestidad del hombre. Todo el tesoro que logró extraer de las profundidades arenosas lo entregó con gusto al Estado, aunque fácilmente podría haberlo vendido en el mercado negro, ya que el gobierno del país le dará una recompensa equivalente al 20% del valor real del tesoro. Ahora estas monedas no corren ningún peligro. Están bajo la protección de historiadores y arqueólogos. En cuanto a las propias monedas, de los 32 denarios de plata, 27 están decorados con un tridente grabado. Este símbolo fue el emblema de Vladimir el Grande en la Rus de Kiev. Historiadores creen que se acuñaron hasta el año 1015 y las otras 5 monedas datan de 1015 a 1019. Todas llevan grabado el tridente de Sviatopolk el Maldito. Recibió ese apodo por asesinar a sus propios hermanos. Los neandertales eran más humanos de lo que creíamos. La doctora Rebecca Rack Sykes es arqueóloga experta en neandertales, parientes extintos de los humanos modernos hace unos 40.000 años. Ella destacó un artículo de abril pasado en Scientific Reports sobre el hallazgo de huellas neandertales de 100.000 años en la costa de la península ibérica española. No son las primeras huellas de neandertales halladas, pero son especiales porque corresponden a un grupo de distintas edades, incluyendo niños muy pequeños. Parecía que recolectaban alimento en la orilla de la laguna. La diversidad de edades juega un papel clave aquí y en realidad ayuda a desafiar la suposición común de que los neandertales buscaban alimento solos y que los adultos se separaban del grupo para encontrar comida para los niños. El descubrimiento, en cambio, respalda la teoría de que la caza y la recolección podían ser actividades familiares, que implicaban el esfuerzo conjunto de varias generaciones. Algunas huellas que pertenecían a niños estaban agrupadas de manera caótica como si estuvieran jugando. El descubrimiento ayuda a darle un sentido de humanidad y personalidad a este pariente del ser humano que no es tan lejano. Uno de los templos budistas más antiguos. Fragmentos de piedra del siglo II a.C. fueron hallados por arqueólogos italianos en Baricote, Pakistán, en uno de los templos budistas más antiguos del mundo. Los fragmentos de piedra y artefactos son de la segunda mitad del siglo II a.C. Especialistas italianos trabajan en Gandhara desde 1955, pero hasta ahora han logrado grandes descubrimientos. Baricote, donde actualmente laboran científicos italianos, es mencionada en textos griegos y latinos como Basira o Vajrastana, y fue una de las ciudades sitiadas por Alejandro Magno. Este lugar jugó un papel importante en la administración de todos los territorios agrícolas del Valle de Swat, que gracias a su microclima permite cosechar grano o arroz 2 veces al año. Para Alejandro Magno, Baricote se convirtió en una especie de granero del cual se aprovechó antes de continuar su campaña hacia la India. Científicos italianos hallaron que el antiguo templo en Baricote era cilíndrico y medía 3 metros de alto. Se construyó sobre un podio absidal durante el reinado de Menandro I antes. En ese sitio existía una estructura aún más antigua. Los arqueólogos hallaron fragmentos de inscripciones en cerámica con escritura Kharosti y algunas monedas. Científicos creen que el templo en Baricote sufrió vandalismo varias veces y fue abandonado a inicios del siglo III d.C., tras la destrucción de la ciudad baja por un terremoto. ¿De verdad estos hallazgos tienen 300 millones de años? A veces los mineros hallan artefactos extraños en yacimientos de carbón que parecen hechos por seres inteligentes. Esto plantea preguntas incómodas para la ciencia, ya que la antigüedad de estas capas se estima en 300 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar ahí objetos que claramente fueron hechos por manos humanas? En esa época, la Tierra solo tenía insectos gigantes y los primeros reptiles. No existían humanos, dinosaurios ni tecnología avanzada. Aún así, los hallazgos sorprenden. En 1912 en Oklahoma se halló una olla de hierro en una capa de carbón, y en 1851 en Massachusetts se encontró un jarrón de zinc y plata en una roca de 534 millones de años. En Rusia hallaron una barra metálica similar a una cremallera, hecha de aluminio y aleación de magnesio. Su origen es aún más misterioso. El aluminio fue descubierto apenas en 1825 y la antigüedad del carbón en el que fue hallado supera los 300 millones de años. Los científicos descubrieron que el metal se impregnó de carbono, lo que confirma su increíble antigüedad. Pero si es así,
quién lo fabricó. Algunos piensan que estos hallazgos son restos de una civilización antigua borrada por una catástrofe global. Otros creen que los objetos pudieron ser dejados por extraterrestres o viajeros en el tiempo. Los escépticos creen que son mistificaciones o errores de datación. También existe la teoría de que el carbón se formó no hace millones, sino apenas hace unos pocos miles de años, bajo la influencia de gases profundos y presión. Si es así, los artefactos podrían no ser tan antiguos en absoluto. Adornos de los cromañones. Arqueólogos hallaron en la cueva Stagnia de Polonia una joya antigua, un colgante de colmillo de mamut. El análisis de radiocarbono indica que el hallazgo tiene más de 41.500 años. Es el adorno más antiguo descubierto en Eurasia. Corresponde a la época en que nuestras tierras eran habitadas por los cromañones, hace entre 40 y 10.000 años. Es decir, fue hecho mucho antes de que los antiguos humanos aprendieran a practicar la agricultura y a pescar. La joya se descubrió en 2010, pero los resultados de su investigación se publicaron hasta ahora. La joya es un excelente testimonio de la cultura de las personas que vivieron en el territorio de la actual Polonia durante el Paleolítico tardío. Además, esto indica que las personas de esa época ya tenían herramientas y sabían manejarlas muy bien. El colgante mide solo 3.7 milímetros de grosor y tiene orificios y patrones tallados. La detallada descripción del antiguo colgante se publicó en Scientific Reports. Los autores indican que su diseño tiene más de 50 incisiones. Además, la pieza contiene 2 orificios pasantes. Las incisiones pueden usarse como adorno y para transmitir información, como la cantidad de cacerías exitosas, los ciclos de la luna y el sol, entre otros. Cabe decir que este hallazgo tiene gran importancia para comprender la cultura de las personas que vivieron en ese periodo. Hasta hace poco, los científicos creían que el arte, la religión y otras expresiones culturales surgieron después, cuando los antiguos adoptaron una vida sedentaria. Sin embargo, este adorno contradice esa suposición, al igual que algunos otros hallazgos descubiertos recientemente en Europa y Asia. El mapa de Madaba. El mapa de Madaba es el mapa más antiguo conservado de Tierra Santa, especialmente de Jerusalén, y forma parte del mosaico del piso de la iglesia bizantina de San Jorge en Madaba, Jordania. El mapa se descubrió en una reparación de la iglesia en 1884 y data entre los años 560 y 565 después de Cristo. Aunque el mapa original cubría gran parte del Medio Oriente, desde el sur de Siria hasta el centro de Egipto, ya estaba mayormente destruido cuando fue hallado. Sin embargo, la sección que muestra Jerusalén quedó intacta e incluye una fortaleza ovalada con 6 puertas, 21 torres y varias docenas de edificios y estructuras. Los visitantes de Madaba pueden ver el mapa en persona. Una copia del antiguo mapa también se conserva en el Instituto Arqueológico de la Universidad de Gotinga en Alemania. Adornos de oro. Frente a ustedes hay adornos de oro para orejas hechos en el siglo I a.C. durante la dinastía Satavahana en Andhra Pradesh, primer Ondía. Estas piezas destacan la habilidad de los antiguos joyeros, que trabajaban el oro con técnicas complejas de granulación y repujado. Las joyas, de forma masiva y curvada, están ricamente decoradas con imágenes de animales como el caballo y el león, símbolos de fuerza, poder y protección en la cultura india. El detalle es impresionante. Cada cuenta y línea muestra gran precisión. Estos aretes eran usados por mujeres nobles y quizá por la familia real. Hoy en día, estos artefactos son un legado invaluable del arte joyero de la antigua India. Talleres de momificación de personas. Y ahora nos encontraremos en Egipto, donde recientemente se descubrieron 2 antiguos talleres. ¿Qué producían allí? Se preguntarán. Momias. Así que imaginen, estamos en Saqqara, una necrópolis cerca de El Cairo. Los investigadores descubrieron 2 talleres, uno para embalsamar personas y otro para animales. Los talleres son un laberinto de habitaciones especializadas, cada una con su función en la momificación. Aquí está la cama de piedra para el cuerpo y las herramientas de momificación. Es fascinante, ¿no, verdad? En el taller para animales hallaron 5 camas de piedra y en el de personas eran mucho más grandes. Es fácil imaginar que servían para colocar los cuerpos de los difuntos. Tras extraer los órganos, limpiaban el cuerpo y lo llenaban con líquidos embalsamadores. Usaban palitos de madera para mezclarlos y vasijas de barro para guardar sal y resina negra. Durante las excavaciones se hallaron 2 tumbas, una de Neji Sud Ba,
escriba y sacerdote de Horus en el Antiguo Reino, 2400 antes de nuestra era, y otra de Menjeberu, sacerdote de la dinastía 18, fallecido hacia el siglo XIV antes de nuestra era. Las últimas fotografías de animales extintos. El libro rojo suele simbolizar la protección de especies en peligro, pero pocos conocen el libro negro, un triste listado de animales y plantas desaparecidos para siempre. Este documento es un recordatorio amargo de que en 5 siglos hemos perdido 844 especies. Hoy hablaré de animales extintos por el ser humano en el siglo pasado, cuyos últimos ejemplares quedaron en fotos o videos. El león de Berbería, que vivía en el norte de África, desapareció en la década de 1920. Grande y majestuoso, fue exterminado por los daños a la ganadería, sobre todo tras la llegada de armas de fuego. El último murió en 1922. El lobo marsupial o tilacino habitó Australia y Nueva Guinea, y luego fue desplazado a Tasmania por los dingos. Los granjeros comenzaron a cazar tilacinos cuando atacaron al ganado. El último tilacino murió en un zoológico en 1936, pero su imagen quedó en video. El tigre de Bali, nativo de la isla de Bali, fue uno de los más pequeños. Su caza inició en la década de 1910 y la última hembra fue cazada en 1937, causando su extinción. Los osos grizzly mexicanos que vivían en México y Estados Unidos fueron vistos por última vez en 1960. A pesar de la prohibición de cazar a estos osos, en 1959 desaparecieron debido a la caza y a la pérdida de su hábitat. Estas historias son solo una parte de los trágicos destinos de animales extintos por la actividad humana. Existen leyendas de que la humanidad moderna llegó a ver mamuts y tigres dientes de sable vivos, y supuestamente estas fotografías confirman su existencia reciente. 120 esqueletos de caballo. En China, arqueólogos hallaron las ruinas de la antigua ciudad-fortaleza de Yaoyuan, originada en la Edad de Bronce. Esta ciudad, antes un gran centro político y cultural, albergaba palacios, fosas de sacrificio, pozos y más construcciones. Los científicos hallaron 6 fosas especiales con esqueletos de caballos acomodados en capas. Curiosamente, algunos estaban desmembrados. Las investigaciones indican que los animales fueron desmembrados antes de enterrarlos. Se hallaron unos 120 esqueletos de caballos, incluidos potrillos. Esta práctica muestra el alto estatus y prosperidad de la ciudad, resaltando la importancia de los caballos en la región. Los investigadores hallaron un sitio de fundición de bronce de la dinastía Zhou occidental, con restos de una mezcla especial de arcilla usada para crear formas y cimientos de edificios. Entre los hallazgos hay artefactos, cerámica, adornos de piedra, artículos lacados, vasijas de celadón y huesos con símbolos similares a caracteres chinos. Un raro juego de mesa de 4000 años de antigüedad. Durante las excavaciones del asentamiento, los arqueólogos descubrieron un juego de mesa de la Edad de Bronce de 4000 años de antigüedad. Un equipo del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia y del Ministerio de Patrimonio y Turismo de Omán descubrió el juego de mesa. El equipo ha estado estudiando esta zona desde 2015 y la región del Valle de Cumaira ha resultado ser rica en hallazgos arqueológicos. Hay evidencias de asentamientos desde el año 4300 hasta el 4000 a.C. y restos más recientes del 1100 al 600 a.C. Recientemente, arqueólogos hallaron evidencia de grandes torres de hasta 20 metros de diámetro y pruebas de trabajo con cobre. El hallazgo más sorprendente fue un tablero de juego de piedra con marcas y orificios para tazas. No se sabe cómo funcionaba el juego, pero los juegos de mesa antiguos entretenían hace miles de años. Según el Museo Metropolitano de Nueva York, un juego de mesa llamado Senet era muy popular en el antiguo Egipto y lo jugaban reinas como Nefertari, así como personas menos adineradas. Era una cuadrícula de 30 casillas donde los jugadores buscaban llevar sus piezas a la última casilla. Los movimientos se decidían con un palo o dado y los jugadores podían bloquear o hacer retroceder piezas propias o rivales. Hace 70.000 años la humanidad casi se extingue. El ser humano como especie estuvo al borde de la extinción hace unos 70.000 años, según una investigación genética recién realizada. Los científicos creen que en algún momento solo quedaban vivas unas 2000 personas en la Tierra. Durante mucho tiempo, el ser humano fue casi una especie en peligro de extinción.
vulnerable a enfermedades, catástrofes y conflictos. Si en ese momento alguno de esos factores hubiera ido contra el Homo sapiens, no estaríamos aquí hoy. Además, según el American Journal of Human Genetics, los investigadores concluyeron que el ser humano salió de África por primera vez hace unos 70,000 años, tras ese experimento genético. A diferencia de sus parientes más cercanos, los chimpancés, todos los humanos tienen un ácido desoxirribonucleico prácticamente idéntico. Es más, incluso dentro de un solo grupo de chimpancés, los individuos presentan más diferencias en la estructura del ácido desoxirribonucleico que los 6,000 millones de personas que viven actualmente en la Tierra. La British Broadcasting Corporation informa que científicos de Stanford y la Academia Rusa de Ciencias compararon 377 marcas microsatélites en el ácido desoxirribonucleico de 52 regiones del mundo. Se identificó un parentesco cercano entre los pigmeos embuti de la cuenca del Congo y los bosquimanos khoisan de Botsuana, ambos cazadores-recolectores de África subsahariana. Los investigadores los consideran la rama más antigua del ser humano moderno estudiada. Una mínima diferencia en el ácido desoxirribonucleico humano sugiere que hace 100,000 años la humanidad casi se extinguió. Y todos los representantes actuales de la humanidad son descendientes de un pequeño grupo que logró sobrevivir en su momento. Su número, probablemente, no superó las 2,000 personas durante el período crítico. Cervecería de la época de los primeros gobernantes de Egipto. Los arqueólogos descubrieron la cervecería más antigua del mundo, ubicada en la necrópolis de Abidos, Egipto. Este hallazgo revela tecnologías cerveceras antiguas y cómo se gestionaban recursos en la construcción de las pirámides. El complejo tiene 8 instalaciones de hasta 20 metros de largo, cada una con 2 filas de 40 vasijas usadas para calentar la mezcla de grano y agua. Un proceso clásico de elaboración de cerveza. Los científicos datan la cervecería en la época del faraón Narmer, a quien se considera el fundador de la primera dinastía. El Dr. Adams, quien dirigió la investigación, calificó este hallazgo como una producción a escala industrial y señaló que demuestra el alto nivel de organización laboral en el antiguo Egipto. La capacidad de gestionar la distribución masiva de recursos y organizar la fuerza laboral permitió a los egipcios construir estructuras grandiosas, incluidas las pirámides. Además, la cerveza desempeñaba un papel importante en los rituales. La producción masiva en Abidos muestra su uso en sacrificios, ceremonias y rituales, confirmando su papel en el poder real egipcio. Fragmentos reales del Libro de los Muertos. En el siglo XIX, Sir Thomas Phillips, un coleccionista británico, soñaba con ser el dueño de todos los libros del planeta. Reunió 60,000 manuscritos y 50,000 libros, incluyendo 19 fragmentos del Libro de los Muertos. Durante muchos años, sus herederos saquearon y vendieron la biblioteca en subastas. En los años 70, estas reliquias pasaron a Hans Krauss, reconocido comerciante de libros en Nueva York. En 1983, Krauss y su esposa entregaron los fragmentos al Museo Getty en Los Ángeles, donde permanecieron ocultos muchos años. Solo recientemente, el museo decidió exhibir 7 de estos fragmentos al público. El Libro de los Muertos no es un libro común. Es una recopilación de 200 oraciones y conjuros destinados a ayudar a las almas de los difuntos en su viaje por el más allá. Era una especie de guía antigua para el alma. A pesar del nombre, los antiguos egipcios prestaban más atención a la vida, tratando de controlar sus miedos ante la muerte. Los difuntos buscaban llegar a un paraíso similar a Egipto y unirse a las deidades, participando en el ciclo eterno del renacimiento. Solo las clases altas podían permitirse un libro de los muertos con hechizos personalizados. En la exposición, los visitantes veían rollos de los sacerdotes Aset y Anjesen-Iset y tiras de lino con hechizos de momificación. Llama especialmente la atención la escena de la sala del juicio, donde la balanza decide el destino del difunto. Si el corazón del difunto es ligero, va al paraíso. Si es pesado, le espera el otoño eterno. Un par de esfinges colosales. En Egipto, una misión arqueológica dirigida por Yurik Surusian halló en Luxor una gran colección de enormes fragmentos de piedra caliza, entre ellos 2 esfinges colosales. La misión germano-egipcia hacía trabajos arqueológicos en el templo de Menhotep III y descubrió una gran colección de enormes bloques de piedra caliza. Según Mustafa Basiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, entre los hallazgos se encontraba un par de fragmentos de piedra caliza, un par de colosos que representan al propio Amenhotep III. Están hechos en forma de esfinges. La cabeza del faraón está coronada con el tocado real llamado Nemes. Además, el faraón se distingue por la barba real y un amplio collar alrededor del cuello. Ambas esfinges colosales fueron halladas detrás de la puerta del tercer pilón.
Antes no se notaron porque estaban sumergidas más de la mitad. Los restauradores limpiaron las cabezas de las esfinges y colocaron el resto del cuerpo y patas en moldes especiales para su conservación temporal. Los pedestales de las esfinges tenían inscripciones, una de las cuales se descifró en parte. El fragmento conserva el final de un nombre real, traducido como Amado de Amon-Ra. La misión halló 3 bustos y 3 bases de la estatua de la diosa Leona Sekhmet, estatua egipcia giratoria. Se rumorea que una estatua del antiguo Egipto, encontrada en un museo, gira misteriosamente sobre su pedestal por las noches, y durante mucho tiempo se pensó que estaba maldita. En realidad, todo era mucho más sencillo. Los investigadores afirmaron que tienen pruebas de vibraciones externas que hacían girar la estatua de 25 centímetros. Campbell Price, egiptólogo del museo, sugirió que una antigua maldición pudo afectar al museo, pero el profesor Brian Cox lo explicó de forma más realista. La fricción entre la piedra de la estatua y el estante de vidrio causa vibraciones que hacen girar la estatua. El experto Steve Gosling colocó sensores de vibración debajo del gabinete y detectó vibraciones causadas por los transeúntes y el movimiento de los autos en la carretera concurrida cercana. Este fenómeno puede atraer a nuevos turistas al museo para aprender más sobre el antiguo Egipto. Los días en que la estatua de Nebsenu giraba han terminado. Ahora, una membrana en la base de la estatua y otras exhibiciones evita futuros movimientos. El árbol genealógico más antiguo del mundo. El análisis de ácido desoxirribonucleico antiguo de una de las tumbas neolíticas mejor conservadas del Reino Unido, de casi 6.000 años, revela que 27 de las 35 personas eran de 5 generaciones de una misma familia. El túmulo de Hazleton Norte, en las colinas de Cotswold, en el oeste de Inglaterra, es una de las tumbas neolíticas mejor conservadas del Reino Unido. En los años 80 se hallaron restos de 35 personas que habrían vivido entre 5.600 y 5.700 años atrás, unos 100 años después del inicio de la agricultura en esa región. Hace años, un grupo de especialistas extrajo material genético de estos restos. En un estudio reciente, científicos usaron estos datos genéticos para reconstruir las relaciones entre estas personas. El análisis reveló que la mayoría de los enterrados en la tumba descendían de 4 mujeres que tuvieron hijos con un mismo hombre. Estos resultados sugieren que en la sociedad neolítica existían matrimonios polígamos. Los investigadores creen poco probable que este antepasado masculino tuviera 4 esposas sucesivas. Más bien, seguramente tuvo varias al mismo tiempo. Este trabajo muestra que los hombres solían ser enterrados con su padre y hermanos, lo que indica un linaje patrilineal. En resumen, los enterrados de generaciones posteriores estaban ligados a la primera por parientes masculinos. Finalmente, el equipo identificó a 8 personas que no eran parientes biológicos de quienes estaban en el árbol genealógico. Sin embargo, 3 de ellos eran mujeres. Es probable que tuvieran pareja en la tumba, pero no hijos. También pudieron tener hijas, pero ellas dejaron la comunidad cuando eran adultas, lo que explicaría su ausencia en la tumba. El monstruo marino peruano. Actualmente, las ballenas son vistas como criaturas amables e inofensivas, pero la antigua ballena que habitó las aguas de Perú hace 36 millones de años no era así. El llamado monstruo marino medía 17 metros y tenía dientes afilados como navajas, lo que le permitía comer animales grandes como atunes y tiburones. Este hallazgo es sobresaliente debido a su excelente estado de conservación. Este animal fue uno de los depredadores más grandes de su época. El cráneo de la ballena, con filas de dientes largos y afilados, fue descubierto el año pasado en el desierto de Ocucaje, en Perú. En ese tiempo, el mar peruano era cálido. Gracias a fósiles como estos, podemos reconstruir la historia del mar peruano. Los científicos piensan que el cráneo era de un basilosaurio, un cetáceo acuático antepasado de ballenas, delfines y marsopas. Aunque el nombre basilosaurio significa lagarto real, el animal no pertenece a los reptiles. Sin embargo, científicos indican que sus movimientos podían parecerse a los de una gran serpiente. El depredador Ocucaye, nombrado por científicos, usaba sus potentes dientes para comer atún, tiburones y sardinas. Los investigadores explicaron que al morir el basilosaurio, su cráneo probablemente se hundió al fondo marino y se fosilizó rápido. Los primeros cetáceos, como el basilosaurio, evolucionaron a partir de animales terrestres hace unos 55 millones de años. Para el Eoceno tardío, de 56 a 34 millones de años atrás,
Los cetáceos ya se habían adaptado completamente a la vida marina. El desierto de Ocucalle contiene muchos fósiles que permiten a los científicos rastrear 42 millones de años de evolución. Un tejón descubrió un tesoro de monedas romanas. El tejón condujo a los arqueólogos a un tesoro de más de 200 monedas romanas ocultas por siglos en una cueva de España. El animal entró en una grieta en la roca de la cueva La Cuesta, en Asturias, noroeste de España, y desenterró monedas que luego halló un habitante local, Roberto García. Él contactó a un arqueólogo, incluido el director de excavaciones, Alfonso Fanjul, quien piensa que el tejón buscaba comida o hacía un nido. Al llegar, los arqueólogos hallaron un hoyo al nido del tejón y la tierra llena de monedas. El tejón desenterró más de 90. Luego, el equipo realizó excavaciones arqueológicas durante las cuales se encontraron en total 209 monedas que datan del año 200 al 400 de nuestra era. Esto es del período tardorromano, cuando bárbaros como los suevos llegaron a la península ibérica. Se cree que refugiados ocultaron las monedas en esa zona. Las monedas están siendo limpiadas actualmente y serán exhibidas en el Museo Arqueológico de Asturias, la antigua necrópolis de los reyes persas. Ante ustedes está uno de los bajorrelieves más impresionantes de la antigua Persia, que muestra la victoria del Shahanshah Shapur I sobre el emperador romano Valeriano. Este monumento está en Naksh-e-Rostam, la antigua necrópolis de reyes persas en Irán. En el bajorrelieve, Shapur I está montado con armadura lujosa y ante él, arrodillado, Filipo el Árabe, el emperador romano que firmó la paz con los persas. Lo más importante es que sostiene al cautivo Valeriano. Este fue el único caso en la historia en que un emperador romano fue capturado después de la derrota en la batalla de Edesa en el año 260. Valeriano nunca volvió. Según versiones, murió en cautiverio o fue asesinado. Este bajorrelieve es más que un monumento histórico. Simboliza la grandeza del imperio persa. Les recordaba a todos los que pasaban que los romanos, la principal potencia de esa época, sufrieron una derrota humillante. Debajo de Notre Dame encontraron antiguas tumbas y un sarcófago. Durante la reconstrucción de Notre Dame tras el incendio de 2019, se hallaron varias tumbas y un sarcófago de plomo. Así lo informa The Guardian citando al Ministerio de Cultura de Francia. Se supone que el sarcófago fue fabricado para un alto funcionario en los años 1300. Aparentemente se deformó por el peso de la tierra y las piedras. Para mirar dentro de él, el equipo de expertos utilizó una mini cámara endoscópica. Se observan brevemente tela, cabello y una almohada de hojas en la coronilla del difunto, un fenómeno común en entierros de líderes religiosos. Que estos elementos vegetales sigan dentro indica que el cuerpo está muy bien conservado. Además de las tumbas, hallaron partes de esculturas pintadas, identificadas como fragmentos de la mampara original de la cruz del siglo XIII que separaba el altar de la nave. Grafitis eróticos. En la isla de Astipalea, en Grecia, se encontraron artefactos arqueológicos únicos, algunas de las imágenes eróticas talladas y descripciones de relaciones íntimas entre hombres más antiguas que datan de los siglos V y Pisto a.C. Este descubrimiento fue realizado por el doctor Andreas Vlachopoulos durante una excursión con estudiantes. En las losas de piedra caliza aparecen órganos sexuales masculinos y junto a ellos inscripciones en griego antiguo. Nicositim estuvo aquí montado sobre Timión, lo que resalta la apertura en la representación de escenas sexuales. Estos hallazgos revelan el lado íntimo y personal de los antiguos griegos, poco conocido. Las relaciones entre hombres eran socialmente aceptadas, pero rara vez se hablaban en público. Las imágenes e inscripciones hechas en estilo de la época con alfabeto griego son un testimonio clave de la vida cultural y social de ese tiempo. Durante los 2 milenios que los grafitis han estado al aire libre, se han conservado sorprendentemente bien, resistiendo los efectos del clima y la erosión. Acta de nacimiento. Este es uno de los certificados de nacimiento más antiguos, creado hace más de 4000 años en Sumeria. Son 2 tablillas de arcilla, una con escritura cuneiforme y otra con la huella de un niño. En la antigua Mesopotamia, estas tablillas servían como documentos oficiales para confirmar nacimientos. El texto cuneiforme probablemente incluye el nombre del niño, de los padres, la fecha de nacimiento y quizá predicciones astrológicas. Y la huella del pie servía como una especie de firma personal, una forma única de identificar al bebé. Este artefacto demuestra el avance de los sistemas burocráticos en Sumeria. Ya entonces se comprendía la importancia de documentar
y registros como este confirmaban herencias o derechos sociales. Es una ventana al mundo antiguo que parece lejano, pero en algunos aspectos se parece al nuestro. La Cueva de la Olla. A 67 kilómetros de la ciudad de Casas Grandes, en el norte del estado mexicano de Chihuahua, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más antiguos de México, Cueva de la Olla, la Cueva de la Olla. Esta formación rocosa es parte de un complejo ubicado en el Valle de las Cuevas. Es un enorme complejo natural situado en la cima de las montañas de Casas Grandes. Cueva de la Olla, un lugar característico de la cultura paquimé, consta de 7 habitaciones de adobe construidas en un refugio rocoso. En el centro de la cueva se puede ver un artefacto interesante, un enorme cuexcomate de aproximadamente 3 metros de altura. De ahí proviene el nombre del sitio Cueva de la Olla, literalmente la Cueva de la Olla. El cuexcomate es un recipiente tradicional para almacenar maíz, calabaza, amaranto y otros cultivos hechos de barro y paja. Se han hallado almacenes parecidos en la región. Las habitaciones y graneros presentan la arquitectura antigua característica de la zona. La Cueva de la Olla está fechada entre los años 950 y 1060 de nuestra era, y el surgimiento de la cultura póquime se estima alrededor del año 700 de nuestra era. El misterio del pergamino de Herculano. Gracias a la inteligencia artificial y a las avanzadas tecnologías de rayos X, los científicos lograron descifrar por primera vez el texto de uno de los antiguos pergaminos de Herculano. Estos artefactos, que sobrevivieron a la erupción del Vesubio en el año 70, fueron un misterio casi 2000 años. Los pergaminos se hallaron en la década de 1750 entre ruinas de una villa romana, pero tras la catástrofe quedaron carbonizados y frágiles, imposibles de desenrollar sin dañarlos. La mayoría de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional de Nápoles y algunos ejemplares en Oxford. En el año 2023 se lanzó el concurso Desafío Vesubio, dirigido a encontrar tecnologías para descifrar estos textos. Investigadores anunciaron un gran avance, usando escaneo de rayos X de alta energía y algoritmos de inteligencia artificial. Crearon la primera imagen del interior de un rollo de Oxford. Científicos ya identificaron varias palabras como la griega repulsión. Aunque el texto sigue fragmentado, el método mejora. En Nápoles hay más de 1000 rollos similares y los investigadores esperan descifrarlos. 3 cráneos y tecnología. Hablemos de un misterio que logré descubrir literalmente buscando en internet. Aunque hay poca información y ningún artículo confirmado por fuentes oficiales, creo que debo compartir esto con ustedes. En el año 2014, en la Antártida, científicos rusos, según algunos datos, encontraron 3 cráneos humanos que tienen más de 80.000 años. Los hallaron en una cueva recientemente descongelada. Se reporta que los investigadores rusos llegaron antes que los estadounidenses, pese al interés de estos por llegar primero. Esta historia se volvió un tema candente entre los partidarios de la teoría sobre la existencia de la Atlántida y la Hiperbórea. Algunos sostienen que los cráneos eran de miembros de esas civilizaciones míticas. En 2019 se publicó un artículo que afirmaba que los cráneos eran alargados, similares a los de las cuevas de Paracas en Perú. Pero aquí está el problema. Tras 2019 la información fue aún más limitada, pero desde América, Steve Alex Bonet, ex explorador polar, dijo en un podcast que los rusos hallaron no solo cráneos, también tecnología de antiguas civilizaciones. Además, él sugirió que esta civilización podría haber sido extraterrestre. Tal vez todo esto sea solo una invención, pero vamos a imaginar que es verdad. Entonces, los exploradores polares rusos encontraron tecnologías de una civilización antigua, posiblemente incluso de extraterrestres, y no es de sorprender que la Academia de Ciencias intente ocultar esta información. Si esto es cierto, los exploradores polares llevaron estos artefactos a institutos científicos donde aún se estudian. Y quién sabe, tal vez pronto sepamos de nuevos avances tecnológicos gracias a su trabajo. Así que deseémosle suerte a los científicos y sumerjámonos juntos en el siguiente escondite arqueológico. El primer bote de basura del mundo. Las excavaciones en las Pompeyas británicas revelaron sorprendentes métodos antiguos de eliminación de residuos. El hallazgo realizado en Moose Farm, cerca de Peterborough, resultó ser un antiguo equivalente de un bote de basura con una antigüedad de hasta 3000 años. Este objeto, hecho de 2 piezas de madera, contenía objetos metálicos rotos listos para ser fundidos de nuevo. Esto muestra un enfoque progresista hacia el reciclaje en comunidades de la Edad de Bronce. La investigación profundizó en la vida de quienes vivieron en el 850 a.C. El hallazgo de 10 casas circulares quemadas y conservadas en lodo
brindó datos únicos sobre la vida de una comunidad de 50 a 60 personas. El descubrimiento de un balde para recolectar chatarra cambió la visión del primitivismo de esa época, resaltando el ingenio y la habilidad en el reciclaje de desechos de las personas antiguas. Must Farm es una cápsula del tiempo que ha preservado artefactos únicos y un asentamiento completo de la Edad de Bronce, incluyendo el único conjunto de casas redondas tipo tienda en Gran Bretaña y una colección inigualable de cuentas de vidrio. Castillo de Lip. A 3 kilómetros de Roscra, Irlanda, es considerado el lugar más siniestro del país. Construido alrededor de 1250, fue hogar del sanguinario clan O'Carroll. Aquí hubo traiciones, asesinatos, torturas y aún deambulan muchos fantasmas por sus pasillos. La historia del castillo inició con una tragedia. 2 hermanos Obenon pelearon por el poder y saltaron de un acantilado para decidir al vencedor. El sobreviviente lideró el clan y el castillo fue llamado Salto de los Venon. La fortaleza fue luego tomada por los O'Carroll, conocidos por su crueldad. En 1532, uno de ellos mató a su hermano sacerdote en el altar durante una misa. Desde entonces, su fantasma vaga por la capilla sangrienta, donde a veces se ve una luz en las ventanas. En 1922, unos trabajadores hallaron en el castillo una fosa subterránea con restos de 150 personas. En la Edad Media, aquí dejaban a los prisioneros y los olvidaban. Algunos fantasmas del castillo son amistosos. Por ejemplo, Emilia, una niña que murió al caer de la muralla. Testigos dicen que la ven caer, pero desaparece justo antes de tocar el suelo. Sin embargo, existe una entidad aún más siniestra, el Elemental, un antiguo espíritu quizá invocado por los druidas. Aparece poco, pero es el habitante más peligroso del castillo, que hoy está parcialmente restaurado, aunque su oscura historia sigue viva. Aquí se hacen excursiones y muchos visitantes se van de Lip sintiendo que alguien los observa. ¿Te gustaría visitar un castillo con fantasmas? Podrías pasar al menos una noche solo en el castillo. Escribe en los comentarios debajo del video y no olvides darle like. Gracias por vernos, hasta luego a todos.